Escuchado al gobernador Carstens, ahora vamos a analizar las claves y las señales de la nueva restricción en la política monetaria del Banco de México. Se encuentran en esta mesa Ernesto Farril, presidente de Bursamétrica. Ernesto, gracias por estar aquí. Y también Joel Virgen, subdirector de análisis de mercados financieros locales de Citibanamex. Joel, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues les pido primero un comentario sobre lo que acabamos de hablar con el gobernador Carstens. ¿Qué les pareció, Ernesto? Bueno, me parece interesante el que el señor Carstens reconozca que sí hay una presión inflacionaria y que, pues bien a bien, no se sabe cuánto tiempo y de qué magnitud pudiera darse al final de cuentas, ¿no? Y entonces, pues él establece que no es la única intervención vía tasas que están viendo hacia adelante, ¿no? Claro, Joel. En mi caso, muy interesante la referencia que hacen, aunque ya la habían hecho en las minutas, la referencia que hace el gobernador respecto a, pues bueno, tienes espacio porque las tasas se habían mantenido excepcionalmente bajas por un periodo largo de tiempo. Yo creo que una forma de decir que las condiciones monetarias eran muy laxas y los incrementos que hemos observado a lo largo del año no necesariamente se traducen en más restrictividad, pero sí conforme vas subiendo te vas acercando más a esa zona neutral. Esa referencia fue bastante interesante y confirma que, pues bueno, el espacio hacia arriba no es infinito, el espacio para actuar subiendo las tasas sigue teniendo o tiene un costo conforme te vas acercando más a ciertos niveles. Y interesante también su evaluación de la reacción de mercado. Creemos que sí hubo una reacción al Banco de México, pero hay que analizarla con más matices. ¿Y frente a qué estamos? ¿Estamos frente a una política monetaria reactiva o una política monetaria preventiva? O sea, ¿está anticipándose el Banco de México? Porque ya no queda claro con el cambio de panorama que tuvimos del 8 de noviembre para acá. Bueno, pues la verdad es que pienso yo que la política monetaria del Banco de México ha sido preventiva de tiempo atrás, incluso en la fase en la que estuvo bajando la tasa de interés y acumulándose reservas en una forma pues, extraordinaria, pues me parece que el Banco Central estuvo actuando pues, de una forma anticipada, porque pues, en esa fase en la que estaban bajando las tasas y acumulándose reservas, pues se veía que la Reserva Federal, creando dólares en aquel entonces en cantidades inusuales, pues iba a generar una liquidez abundante que íbamos a recibir y que por lo tanto había que prepararse reduciendo tasas, bajando las tasas y permitir esa acumulación de reservas, porque el mismo Carstens lo decía. Después vendrán las épocas difíciles en las que llamaba la tormenta perfecta, ¿no? En 2013, cuando se va a revertir la cuestión, va a dejar de crearse dólares. Digo, por cierto, ahora tenemos la creación de dólares impresionante todavía del Banco Central de Japón, de los bancos europeos, pero pues el Banco de la Reserva Federal dejó de crear dinero, ha subido una sola vez la tasa y pues llevábamos ya 175 puntos base de incremento antes de estos 50 puntos base anunciados esta semana, ¿no? Claro. 225 puntos base de diciembre para incremento, mientras que la Reserva Federal solo ha incrementado 0.25 y este incremento de tasas se ha dado a pesar de que la inflación en México seguía con tendencia a la baja. Ahora ya se está revirtiendo, pero a todas luces sí ha sido una política anticipada a los hechos. Ahora tú decías, Joel, hace un momento que sí hubo una reacción del mercado a la acción del Banco de México. Lo pregunto porque se lo pregunté también al gobernador, pues algunos analistas creen que el Banco de México se quedó corto, porque bueno, Citibanamex esperaba, por ejemplo, un aumento de 100 puntos base, finalmente fueron 50 puntos base, y hoy vemos la reacción del tipo de cambio que sigue subiendo. Joel. Sí, mira, yo creo que parte del hecho de nosotros tenemos un estudio, por ejemplo, que señala que por cada 50 puntos base que ha incrementado Banco de México, en un espacio de una semana ha logrado apreciar el tipo de cambio en alrededor de 2%. ¿Por qué no lo vemos a veces directamente? Porque no es el único factor que todos los días juega en la dinámica del tipo de cambio. Juega mucho, por ejemplo, también ese día cómo se comportó el petróleo, todavía hasta antes de las elecciones, cómo se habían comportado las dinámicas de preferencias electorales en Estados Unidos. Es decir, si logras abstraer y controlar por todo lo demás, logras ver el efecto puro de tipo de cambio. Y me refiero a que lo que viste previo a la reunión fue una parte corta de la curva que llegó a incorporar hasta la probabilidad de 100 puntos base de incremento. Y justo una semana antes de la decisión de Banxico,
el tipo de cambio se apreció 3.1%, siendo la moneda emergente que más se apreció frente a una mediana de las monedas emergentes que se depreció 0.8. Entonces tienes una apreciación previa con una ponderación de que iba a actuar de manera agresiva previa a la reunión. Se da la reunión, se dan los 50 puntos base y no los 100 que nosotros y el mercado anticipaba, y el tipo de cambio se deprecia en 1.3%, contrastando con el grueso de las monedas emergentes. Yo creo que esa es la clave. En términos relativos, el peso tuvo un comportamiento muy particular previo ha tenido un comportamiento muy particular posterior, y resulta que el neto es alrededor del 1.7%. Y no solo eso, sino que yo creo que también hay que buscar la reacción de mercados en las condiciones en que opera el mercado. Y lo que sí viste a partir de que decidió Banco de México subir la tasa fue que cayó la volatilidad implícita un mes en 9%, cayeron los diferenciales bid-ask, es decir, la referencia a liquidez con que está operando el mercado, desde un máximo que alcanzaron de 30 centavos, creo que un par de sesiones antes, hasta menos de un centavo el día de hoy. Entonces diría, lo viste reaccionar al mercado de manera adelantada y luego corregir por una expectativa más agresiva, y lo has visto en una mejoría, al menos en lo que va de este punto, en las condiciones en que está operando el mercado, que ya se veían apretadas. Ahora, uno de los puntos a los que hace referencia siempre el Banco de México es la postura monetaria relativa entre la FED y Banxico. La FED subió su tasa de interés a finales de 2015 y así se ha mantenido sin movimiento. Exacto. Y todo parece indicar que va a volver a subir ahora hasta diciembre nuevamente. Pero ahí se abre esta brecha, digo, por estos movimientos que ha habido aquí en México. ¿Cómo queda entonces la postura monetaria como argumento de Banco de México para estar a la par con la Reserva Federal? Bueno, creo que hoy en día es un elemento adicional dentro de otros factores que hay en el entorno actual y que quizás pueden ser más relevantes, ¿no? Si una amenaza de Estados Unidos de abrir el TLC y de retirarse después del 7 de agosto, después de 200 días de tomar el mandato, creo que es un factor que está jugando hoy como muy, muy relevante. Creo que también pues el tipo de cambio hacia donde ha llegado y la manifestación que empieza a verse de contagio en los precios de bienes y servicios, pues es otro factor relevante. Pero hay que añadirle a esto, y vuelvo a insistir, en que hoy seguimos viendo inyecciones de liquidez muy importantes por parte del Banco Central del Euro, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, que al final de cuentas también inducen al dólar a apreciarse contra todas las monedas. Entonces tienes varios factores en contra del peso mexicano. Una pregunta que creo que sigue siendo válida, se la hicimos al gobernador Carstens, es el efecto de la mayor restricción monetaria sobre el crecimiento de la economía. Joel, él dice que no cree que sea sustancial, pero ya ha habido una revisión a la baja en los pronósticos del mercado. Todo el mundo ya piensa que la economía va a crecer menos de 2% en 2017. Sí, yo separaría así. Banco de México tenía bastante espacio para subir la tasa porque teníamos las condiciones monetarias más holgadas desde 2009. Simplemente recordemos, una depreciación en el tipo de cambio nominal, y real, en el caso de México, tiene un efecto expansionista vía un impacto positivo en la competitividad exportadora. Entonces, estabas muy laxo, has ido subiendo. Platicábamos aquí contigo, creo que hace como 2 o 3 meses, que creíamos, nuestras estimaciones señalaban que mientras te mantuvieras por debajo de los niveles entre 5 y 6%, las condiciones en las que se iba subiendo esa tasa todavía eran laxas, es decir, eran vientos a favor de la actividad, pero simplemente le ibas bajando la velocidad al ventilador. En estos puntos ya te empieza a acercar a la zona neutra, por lo mismo diría, uno, no vemos que eso todavía sea un ciclo restrictivo, simplemente te acercas a la zona neutra, y por otra parte, lo que tienes es... lo que tú comentabas, buena parte de estos recortes en expectativas que nos incluimos están mucho más enfocados a tratar de asimilar un efecto Trump, que aunque hay muchísimos escenarios factibles y hay mucha incertidumbre, creo que todos nos ubicamos en que los riesgos son a la baja en crecimiento, a la alza en inflación, a la baja en inversión extranjera directa, más que por los hechos, por la simple percepción y confianza de consumidores y productores ante un clima de incertidumbre respecto a cuáles van a ser las principales guías del plan económico. ¿Coincides? No, coincido totalmente, pero quisiera añadir que pues ya mucho espacio o margen adicional para las tasas de interés
si no nada más tomas en cuenta la política monetaria, sino el contexto de la política fiscal, pues me parece que ya no hay mucho margen de maniobra. Y quizás esto explica el por qué el Banco de México pues solo aumenta medio punto la tasa de interés o 50 puntos base. Viene la reunión de la Fed y seguramente pues va a tener que volver a incrementar su tasa de interés. Pero pues por cada punto de incremento en la tasa de interés, sí puedes estar generando un déficit fiscal adicional de aproximadamente 0.3-0.4%, tomando en consideración la deuda del gobierno mexicano que está a tasa revisable. Entonces, el margen ya se agotó, ¿no? O sea, ha subido 525 puntos Claro. a 5.25 la tasa de referencia desde el 3% en que estaba. Pues al final de cuentas sí le estás pegando al déficit fiscal, ¿no? Y lo que falta. Más lo que falta. Claro. Exactamente. Quiero cerrar con ustedes una idea. En este momento será lo más relevante en el mercado el programa económico y la política comercial del señor Trump. Sí, Sí lo es. sí, yo sí lo veo así. Sí, definitivamente. Y repetimos, hay mucha incertidumbre, no sabes hasta qué punto va a ser, pero simplemente supongamos que todo el 2017 son discusiones y son planteamientos y una propuesta por parte del presidente electo Trump pasa por el Congreso. Simple y sencillamente, aunque no se decida nada, la expectativa y la incertidumbre, como lo señala pues, la intuición económica, te va a restar y es normal que como productor seas más cauteloso en tus planes de consumo e inversión y esa misma cautela pueda llevar a realizar ciertos corrección a la baja en la perspectiva de crecimiento, aunque no veamos una definición todavía en ese plan económico. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si vemos nosotros, de por sí hay una tendencia negativa en la inversión en Estados Unidos y veíamos mal la parte industrial en México, veíamos un crecimiento bajo para el 2017, con esta incertidumbre que nos puede durar por lo menos 7-8 meses, sí creemos que vamos a ver una contracción importante en la inversión, no nada más desaceleración. Y sí creemos que estamos ante la amenaza de una recesión en el 2017. Recesión en México. Bien, pues les quiero agradecer, Ernesto Farril, gracias por estar aquí. Gracias. Joel Virgen, siempre es